Bienvenidos a la práctica número 3 del curso de mantenimiento industrial. Vamos a trabajar el mantenimiento predictivo aplicado a motores e instalaciones eléctricas. El objetivo es entender qué variables se miden, cómo convertir esas mediciones en desviaciones con ecuaciones claras y cómo decidir cuándo intervenir para evitar una falla. Como objetivo de la clase tenemos aplicar las técnicas predictivas como termografía, vibración, aislamiento, armónicos, ruido ultrasonido, para diagnosticar condiciones anómalas en motores y tableros eléctricos. Como segundo objetivo es resolver ejercicios con datos numéricos, aplicar fórmulas e interpretar desviaciones y proponer acciones. Como concepto general de mantenimiento predictivo, tenemos que el mantenimiento predictivo es una estrategia basada en datos reales del equipo, como temperatura, vibración, corriente, armónicos, aislamiento y ruido, a diferencia del mantenimiento correctivo que repara después de una falla, y del mantenimiento preventivo que interviene por calendario. El mantenimiento predictivo observa la condición concreta del equipo y actúa justo antes que una falla ocurra. El flujo de trabajo es medir, registrar, comparar contra límites, calcular el porcentaje de desviación y decidir si la acción es inmediata, próxima o de seguimiento. Dentro de los beneficios del mantenimiento predictivo tenemos la reducción de paros no programados, uso más eficiente de repuestos y personal, mejora de seguridad operativa, mayor confiabilidad técnica, menor costo por intervenciones de urgencia y mejor trazabilidad documental. Cada intervención queda respaldada por mediciones y cálculos, lo que fortalece la toma de decisiones y una auditoría interna. Dentro de las variables críticas en instalaciones eléctricas podemos observar 5, como la temperatura de componentes en tableros, interruptores, fusibles y transformadores. La temperatura sostenida por encima del límite indica la resistencia de contacto o sobrecarga. También la resistencia del aislamiento en cables y motores. Valores bajos son un indicio de deterioro dieléctrico, humedad o contaminación y elevan el riesgo de un cortocircuito. También tenemos la calidad de las conexiones, como terminales flojas, corroídas, que generan puntos calientes y pérdidas. También la presencia de armónicos en forma de onda. La distorsión armónica total afecta la eficiencia y daña equipos sensibles. Y como último, el estado de protecciones, como los interruptores, fusibles y relés, que deben responder dentro de parámetros para evitar daños mayores. En motores eléctricos, las señales claves van a ser vibraciones mecánicas, nos revelan desalineación, desbalance y desgaste de rodamientos. También el consumo de corriente, como corrientes anómalas que apuntan a sobrecargas o fallas internas. También la temperatura en carcasa y rodamientos, con valores altos y sostenidos que señalan fricción excesiva o anómala o mala lubricación. También el ruido operativo, como sonidos irregulares que anticipan golpeteos y rozamientos. Y como último, equilibrio de fases, la diferencia entre las fases que elevan la pérdida y aceleran un desgaste. Tenemos una tabla comparativa de los enfoques de mantenimiento. El mantenimiento correctivo que actúa después de la falla, con riesgos y costos altos, por ejemplo un motor quemado. El mantenimiento preventivo que sigue un cronograma de tiempo o ciclos, con riesgo de costos medios, por ejemplo un cambio rutinario por calendario. Y el mantenimiento predictivo que interviene antes de la falla real, basándose en una condición monitoreada con riesgo y costos bajos, por ejemplo corregir una vibración anómala antes de que se rompa el rodamiento. Esta comparativa deja en claro que el predictivo ataca la causa
en su etapa incipiente. Dentro de las variables críticas monitoreadas tenemos la temperatura, en el caso de tableros y motores, y la técnica de diagnóstico es una termografía infrarroja. En el caso de una vibración, como motores y bombas, un análisis espectral. En corrientes, como UPS y tableros, la técnica es un analizador de redes eléctricas. En aislamiento, como cables y también motores, la técnica es un megómetro digital. En la frecuencia, como motores y ventiladores, la técnica es acelerómetro. También tenemos algunas herramientas predictivas para medir y diagnosticar. En el ejemplo número 1 tenemos la cámara termográfica. Es una cámara infrarroja utilizada para medir temperatura superficial de componentes eléctricos y mecánicos. Su rango operativo es desde menos 20 grados Celsius hasta los 400, con una precisión de más menos 2 grados Celsius, y se aplica en tableros eléctricos, motores, fusibles y conexiones, que permite detectar sobrecalentamientos, puntos calientes y conexiones flojas. El diagnóstico se basa en comparar la temperatura medida con un valor límite técnico. Si la desviación supera un 25%, se considera una condición crítica. Tenemos el ejemplo de la ecuación para la desviación térmica, que este es la temperatura media menos la temperatura límite dividido con la temperatura límite, y esto multiplica 100. Esto nos va a dar un porcentaje, y el porcentaje es adimensional porque dividimos temperatura dentro de temperatura, no nos dará dimensionales, y cuando multiplicamos con 100 nos dará un porcentaje. Como caso número 2, tenemos un analizador de vibraciones. Es un dispositivo portátil que mide la vibración mecánica en equipos rotativos como motores, bombas y ventiladores. Su rango de medición va desde 0.1 a 50 milímetros por segundo, con una precisión de más o menos 1 milímetro por segundo. Permite detectar desalineación, desequilibrio de rodamientos dañados y holguras mecánicas. El diagnóstico se realiza comparando la amplitud medida con el límite técnico del fabricante. Si la desviación supera el 30%, se considera una condición crítica. Su ecuación es el exceso vibratorio en porcentaje, y esto es igual a la vibración media menos la vibración límite dividido la vibración límite, que multiplica 100. Como herramienta número 3 tenemos el megómetro, que es un instrumento especializado para medir la resistencia de aislamiento en motores, cables y transformadores. Opera con tensiones de prueba de 250 voltios, 500 y 1000 voltios, y puede medir resistencias desde 0.1 megaohmios hasta los 2000 megaohmios. Detecta deterioro dieléctrico, humedad interna y riesgo de cortocircuito. El valor mínimo aceptable depende del tipo de equipo, pero en motores industriales se espera al menos 1 megaohmio por cada 1000 voltios de prueba. Y su ecuación es el índice de criticidad predictiva, que esto es igual a la severidad por la probabilidad por la dificultad de detección. En el caso número 4 tenemos un analizador de redes eléctricas. Este instrumento permite medir múltiples variables eléctricas como corrientes, voltaje, armónicos y factor de potencia. Se utiliza en tableros, en UPS y bancos de carga y sistemas trifásicos. Detecta sobrecarga, desequilibrio de fases, distorsión armónica y bajo factor de potencia. El análisis se realiza comparando las tres fases de un motor y calculando el porcentaje de desequilibrio. Su ecuación es el porcentaje de desequilibrio, esto es igual a la corriente máxima menos la corriente mínima dividido la corriente promedio, que multiplica 100.
Ahora hablaremos un poco de los motores eléctricos. Y existen dos tipos de motores eléctricos, que son los monofásicos y los trifásicos. Los motores monofásicos son alimentados por una sola fase y un neutro, y el trifásico por tres fases que son desfasadas entre 120 grados entre sí. Los dos comparten componentes básicos como el estator, el rotor, el entrehierro, la carcasa, pero también difiere su comportamiento magnético, eficiencia operativa y complejidad diagnóstica. Acá tenemos un ejemplo de los motores eléctricos, como en el primer caso el monofásico, que se utiliza más que todo en sistemas residenciales o equipos de baja potencia, donde la red eléctrica solo dispone de una fase del neutro, como habíamos mencionado anteriormente. Es más simple, económico y fácil de instalar, pero tiene ciertas limitaciones. Por ejemplo, no genera un campo magnético rotativo por sí solo, requiere de elementos auxiliares para arrancar, tiene menor torque, más vibración y menos eficiencia, y acá están las partes que tienen en común con el trifásico, lo habíamos mencionado. En el caso del trifásico, se emplea en entornos industriales, donde se necesita mayor potencia, estabilidad y eficiencia. La alimentación trifásica permite generar un campo magnético rotativo, arranque directo, sin elementos auxiliares, y una mejor distribución de carga, menor vibración y mayor rendimiento térmico. Para el diagnóstico en sistemas eléctricos tenemos diferentes variables. Acá tenemos una tabla de comparación con las variables, su fórmula, el límite técnico y la posible interpretación que pueda darse según los indicadores que encontremos en forma de cálculo. En el primer caso tenemos la desviación térmica, que es la temperatura media menos la temperatura límite, dividido la temperatura límite por 100. Esto nos va a dar un porcentaje. El límite técnico es de 25%. Si excede del 25%, podríamos interpretar que posiblemente sea un sobrecalentamiento crítico en tableros, fusibles o transformadores. En el segundo caso, un desequilibrio de corriente. Tenemos la corriente máxima menos la corriente mínima dividido la corriente promedio. O sea que acá habrán tres corrientes, que multiplica 100. El límite técnico es un 15%. Si supera de esto, el riesgo de falla por distribución desigual de carga. En la resistencia de aislamiento mínima tenemos un voltaje de prueba dividido 100. Si este valor es menor al calculado, puede interpretarse como un deterioro eléctrico o un riesgo de cortocircuito. Una distorsión armónica, tenemos la medida menos la medida límite dividido la medida límite. Si este supera el 50%, es un daño potencial de equipos sensibles. En el caso del ruido eléctrico, tendríamos esto como decibeles. Un decibel medido menos el decibel límite dividido el decibel límite por 100. Si este es mayor a 40%, podría interpretarse como una descarga parcial o fuga eléctrica. En el caso de los límites, este es un valor fijo o un valor que el fabricante nos da para hacer la comparación. También tenemos el desequilibrio de fases, una corriente máxima menos la corriente mínima dividido la corriente promedio, que multiplica 100. Esa es la ecuación. Si este supera un 15%, se puede interpretar como una ineficiencia energética o un desgaste acelerado. Para los sistemas mecánicos, las variables, fórmulas, límites e interpretación son las siguientes. En el exceso vibratorio tendríamos un voltaje de medida menos el voltaje límite dividido, esta es vibración, una vibración medida menos la vibración límite dividido la vibración de límite,
que multiplica 100. Si este es mayor a un 30%, se interpreta como una desalineación, desgaste de rodamientos o una holgura. Para la temperatura de rodamientos, tenemos la temperatura medida menos la temperatura límite dividido la temperatura límite, que multiplica 100 como ecuación. Si este supera los 25%, se interpreta como una fricción excesiva o falta de lubricación. Para la desviación acústica o un ruido mecánico, tendríamos en decibeles los decibeles medidos menos el decibel límite dividido el decibel límite por 100 como ecuación. Si este supera el 40%, se interpreta como un golpeteo dentro del sistema mecánico, una fricción o una falla incipiente. Y como último tenemos el exceso de torque o carga, donde la carga medida menos la carga nominal dividido la carga nominal, que multiplica 100 como ecuación. Si este supera a un 20%, se interpreta como una sobrecarga mecánica o un riesgo de rotura. Dentro de los indicadores que tanto los eléctricos como los mecánicos se pueden aplicar para los dos, tenemos ciertos indicadores como el índice de criticidad predictiva, que ya lo habíamos mencionado. Si este supera a una cantidad de 200, podría interpretarse como una alta prioridad de intervención, donde habíamos mencionado que el índice de criticidad es igual a la severidad por la probabilidad por la dificultad de detección. En el tiempo medido entre fallas, tendríamos el tiempo de trabajo menos el tiempo de paro dividido el número de fallas. Si este es menor a 80 horas, se interpreta como una baja confiabilidad operativa. En el tiempo medido para reparar, esto es igual al tiempo de mantenimiento dividido al número de intervenciones que se le hagan en el mes. Si esto es mayor a 1.5 horas, se interpreta como un bajo desempeño técnico. En el caso de la disponibilidad operativa, tenemos el tiempo de trabajo menos el tiempo de paro dividido el tiempo de trabajo que multiplica 100 como ecuación, y si este es menor a un 95%, se interpreta como un riesgo de pérdida de continuidad. Estos fueron los indicadores. Como conclusiones, podríamos mencionar que las temperaturas siempre se van a medir en grados Celsius, las vibraciones en milímetros por segundo, las corrientes se medirán en amperios, los voltajes en voltios, la resistencia de aislamiento en megaohmios, armónico como distorsión armónica total será un porcentaje, el ruido eléctrico lo mediremos en decibeles, la frecuencia en hertz y el factor de potencia es adimensional, o sea, no tendrá dimensiones. Como conclusión, el mantenimiento predictivo es convertir mediciones en decisiones con ecuaciones y umbrales. Si se mide bien, se registra con orden y calculamos cada desviación, las decisiones serán lógicas y técnicas. La planta tendrá menos paros, menos costos y mayor seguridad. En cada caso de estos explica qué fórmulas se utilizan y qué umbral se superó. Si se construye un criterio técnico, el equipo de cada equipo, y se evitan reparar por intuición. Gracias por la atención y que tengan un buen día.